Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuando con el curso taller de especialización de inspectores, en esta oportunidad, es el último curso de todos ustedes. Es aspectos revelantes del Código Nacional de Electricidad. Va a estar a cargo del ingeniero Orlando Chávez Chacaltana. El ingeniero Orlando Chávez Chacaltana es ingeniero electricista vitalicio de la promoción 75-1 de la Universidad Nacional de Ingeniería. También es profesor principal de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería desde el año 1976. Es secretario del Comité Técnico de Normalización Permanente de Seguridad Eléctrica, secretario del Comité Técnico de Normalización del Uso Racional y Eficiencia Energética, presidente del Comité Nacional de Electrotecnia ante la IEC, creado por Indecopi desde el 2013. En esta oportunidad nos va a brindar el curso o la charla aspectos relevantes del Código Nacional de Electricidad. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero. Buenas noches. Se escucha bien, ¿no? Primero agradecer al capítulo por la invitación y de darme esta oportunidad de poder tomar parte del tiempo de ustedes y conversar algo acerca del Código Nacional de Electricidad de Utilización. Pero antes de esto, yo siempre evito hacer enlatados, o sea, mis presentaciones no son enlatadas, son un buffet, de acuerdo a la participación de los que tienen interés en determinado tema. Por lo cual, en 4 horas o 3 horas y media no se puede abarcar mucho. Pero sí, en lo que voy a insistir siempre es no olvidarse los conceptos. Lo que yo he observado en estos más de 40 años, que estoy relacionado con la ingeniería, hay muchos colegas que pierden 2 aspectos. Uno es el ingenio. Si perdemos el ingenio, no vamos a ser ingenieros. ¿Okay? Y el otro es que pierden los conceptos y se van a la letra. Y ahora con la informática, normalmente muchos de los proyectos se vuelven o sea, copiar y pegar. Y a veces no se dan cuenta de los errores que pueden estar cometiendo. Y eso yo lo veo inclusive en algunas consultorías que hemos hecho, ¿no? Que hay esos tipos de errores. Entonces, lo que yo voy a insistir primero es recordar los conceptos, porque cuando uno tiene claros los conceptos, el resto es fácil. Y el otro tema es que cada vez se distorsiona más la ingeniería. Participan otras especialidades. Uno de los problemas son con la parte jurídica. No, si esto no está escrito, no lo puedo sustentar, porque el abogado dice que ¿dónde está escrito? ¿No? Yo me acuerdo de hace tiempo varias preguntas de abogados, decía, ¿dónde está escrito que es obligatorio el sistema de puesta a tierra? ¿Dónde está escrito? Porque si no está escrito no se debe exigir. Ese es un error en principio porque no todo tiene que estar escrito. Empezamos por ahí. Muchas veces nos auxiliamos al decir hay que aplicar las buenas prácticas. Y eso tiene su sustento, porque las buenas prácticas es el producto de experiencias, de errores, ¿no? Y es del diálogo de experiencia con otros colegas en el tiempo. Y toda esa experiencia muchas veces no está escrita. Entonces, siempre va a haber ese contratiempo con la parte jurídica. El otro problema es el tema social y también el tema económico. Y ahora el tema ambiental. Por ejemplo, ¿no? Los PCB, o sea, material dieléctrico que en su momento, hace más de 50 años, era excelente en ese momento, ¿no? Pero en ese momento no teníamos conciencia de la protección del ambiente. Entonces ahora tenemos que tener cuidado con la parte jurídica, con la parte social, con la parte ambiental. Pero antes nosotros solamente nos preocupábamos de la parte técnica y económica, ahora no, ahora hay que ir más allá. Entonces, en ese sentido, muchos de los proyectos se quedan detenidos por problemas sociales, por problemas ambientales. Tenemos ahora que aprender ciertas reglas de
de la INC, o sea, el Instituto Nacional, la parte de arqueología y la parte cultural. O sea, porque uno no sabe qué va a encontrar al hacer una zanja. Hace poco un mall se quedó paralizado cerca de un año porque encontraron unos cuantos restos arqueológicos. Entonces, trabajar, por ejemplo, en Chiclayo es un problema siempre, por el tema de los restos arqueológicos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a tener que recurrir a normas, y para hablar de normas tenemos que hablar de autoridades, y autoridades tenemos que hablar del Poder Ejecutivo. Entonces, por un lado está la electricidad, que es un recurso para todas las actividades humanas, ¿no? Lo mínimo del uso de electricidad es la iluminación. No podemos vivir sin iluminación, ¿no? No podemos vivir sin agua, pero sí podemos vivir sin electricidad, pero para cualquier actividad económica necesitamos electricidad. Y ahora necesitamos telecomunicaciones, necesitamos electrónica y necesitamos electricidad. Entonces, telecomunicaciones, electrónica y electricidad van de la mano, ¿no? El tema de seguridad ciudadana, hay que poner una antena, hay que poner una cámara, hay que poner un suministro eléctrico. ¿Y a dónde vas a poner la antena? Bueno, un poste por ahí, pues, ¿no? O vas a poner tu propio poste, o vas a poner un mástil, un poste de 18 metros en un parque, por ejemplo, ¿no? Pero eso necesita un suministro eléctrico. Y el campo eléctrico, el campo magnético, ¿no? Las radiaciones no ionizantes, ¿y quién lo va a controlar? ¿Estamos cumpliendo eso? O dentro del hogar, se necesita mejorar la señal del Wi-Fi, entonces ponemos más equipos electrónicos que emiten señales de parte del telecom. Pero estamos contaminando el ambiente. Este edificio es más bajo, este edificio es más alto. Entonces los habitantes de este edificio más alto se ponen de acuerdo y alquilan el techo. Y en el techo vienen a poner una antena, ¿no? Y esa antena necesita un suministro, necesita salidas de los cables de comunicación. ¿Y dónde van a ir esas salidas? Muchas veces usan la propiedad colindante, que no debe ser así. Entonces, o en un edificio, ¿no? Las comunicaciones, o sea, el servicio de telecom, el servicio de agua, el servicio de gas, ¿no? El servicio de electricidad. Entonces es importante la distancia mínima de seguridad. Es importante conocer los riesgos de los productos que son peligrosos y que pueden causar explosión ante la presencia de un arco eléctrico. Entonces estamos hablando de los derivados del petróleo, estamos hablando del gas. Agua y electricidad significa riesgo de electrocución, alguien que se muera por el paso corriente. Pero gas y electricidad, arco eléctrico, significa explosión. Entonces ahora se está motivando cada vez más el uso de gas. Ahora lo que se viene, el vehículo eléctrico, ¿no? Creen que con el vehículo eléctrico se va a arreglar el problema del tráfico. Oye, primero arregla el tránsito y luego ve si el vehículo eléctrico es más conveniente, cuando puede ser o es el vehículo híbrido o es el vehículo inteligente, ¿no? Entonces vamos hacia lo inteligente. Entonces se habla de las ciudades inteligentes, las Smart Cities, ¿no? Se habla de la medición inteligente, ¿no? Los medidores inteligentes, donde yo puedo saber en qué momento consume más, consume menos. Inclusive los equipos electrodomésticos inteligentes, por ejemplo la refrigeradora, sabe, conforme uno va retirando los productos que están al interior, puede estar comunicado directamente al proveedor para saber cuándo le debe traer más carne, cuándo le debe traer otros insumos. Entonces eso ya está presente en otras realidades. Entonces estamos hablando de la vivienda inteligente. Pero lo que es inteligente no siempre es conveniente para la vida. Entonces no debemos perder el sentido común, calidad de vida. ¿Qué es lo que trabajamos como loco? Para trabajar como loco, tiene que haber estudiado como loco, ¿no? Ingeniería, título profesional, maestrías, diplomados, y te vas llenando de cartones para tener un poco más de ingreso económico, para poder disfrutar mejor la vida. Es lo que nos venden a veces, ¿no? Pero ¿cuánto verdaderamente yo lo que siempre le digo a mis estudiantes es, la vida es todos los días, y la vida es simplemente un reloj de arena, ¿no? Tú duermes, se va a un lado, luego te despiertas, ¿no? Lo que interesa es qué haces durante ese tiempo. O sea,
Entonces, lo que yo trato de decir es, no gastamos horas hombre para tener dinero, no gastamos dinero, sino gastamos nuestra vida. ¿Ok? O sea, todos los días estamos gastando nuestra vida. Y a su vez, en las actividades que hacemos, otra gente va a usar los recursos que hemos puesto, considerando que su calidad de vida va a ser mejor. ¿Correcto? Pero a veces un mal servicio significa problemas en el tiempo. Por ejemplo, una mala instalación eléctrica, una mala instalación de telecom, una rajadura, fisuras en la edificación, como ahora está de moda, porque hace años del concreto, del ladrillo quincón, ¿no? Y el concreto, y luego pasó a todo concreto, y ahora han regresado otra vez a usar ladrillos, solo con un mejor diseño. ¿Por qué? Porque hay muchas fisuras, pues. Entonces, el tema es, la tecnología trae beneficios, pero también trae problemas. Por eso es importante la medición, es importante el control, ¿no? Es importante estar en la innovación tecnológica, pero no todo lo que es lo último en la tecnología se debe utilizar. Entonces, lo que nos interesa siempre es cómo conocer mejor a nuestro cliente, ¿no? Cómo podemos colaborar con la ingeniería para que su calidad de vida sea mejor y utilice bien sus horas de vida, y no necesariamente la tecnología. El problema de los ascensores, por ejemplo, ¿no? Ese es otro contratiempo, ¿no? De 10 ascensores, 4 serán de marca, el resto son Frankenstein. Entonces, el tema es, ahora que con el minuvalio necesitamos más ascensores, ¿no? ¿En qué momento yo le estoy poniendo un ascensor, le estoy poniendo un montacarga? No es igual, no es igual. Entonces, el concepto de uso de electricidad con la finalidad de mejorar la calidad de vida, nosotros tenemos que estar preocupándonos cuáles son las reglas, cuáles son los conceptos primero, qué es lo que nos dicen los dispositivos legales, qué es lo que nos dicen las autoridades. Con lo último que hubo del niño, ¿se acuerdan? El año pasado, el Poder Ejecutivo sacó un dispositivo donde dice claramente todos los proyectos, todas las obras, sin excepción, serán fiscalizadas por el municipio. Salió ese dispositivo. Pero nosotros sabemos que el municipio no tiene recursos, como muchas otras autoridades. Y este año va a ser peor, ¿no? Menos recursos. Entonces, si no hay fiscalización, las cosas pasan por ahí, ¿correcto? Un proyecto genera los problemas del futuro en los próximos años que vive ese proyecto, esa instalación. Y si yo no tengo en cuenta ciertos detalles en la elaboración del proyecto, gran parte de los problemas del futuro se originan en el proyecto. Por eso es importante que el intercambio de experiencias. Entonces, con esta breve introducción, si el título es Código Nacional de Electricidad, vamos a hablar de las autoridades normativas, cuáles son los dispositivos principales, y lo importante es que hay una ley, ¿no? Hay una ley de seguridad y salud en el trabajo, y hay un artículo que lo vamos a mencionar también, que si no tiene en cuenta ese artículo, si usted no cumple la normativa, ¿no? Puede llegar a estar en la cárcel tranquilamente 5 años, 6 años, 8 años, ¿no? ¿Okay? Antes era 10 años. Entonces, eso no había antes. Pero eso es relativo, porque en el Reglamento Nacional de Edificaciones ya hablaba, y está escrito, y estamos hablando 2005, 2006. Cuando empezamos a hacer esto era más o menos en 1999 empezamos a hacer eso. Entonces, ahí sí habla de que hay cárcel, pero con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ya se precisa, ¿no? Y ese fue el primer dispositivo que se firmó en el 2012, pero se trabajó 3 años atrás, ¿no? Entonces, estamos hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos hablando de su reglamento, y lo que nos interesa primero es como aprendemos por el castigo, no aprendemos por el concepto, aprendemos por el castigo. ¿Hay castigo? Me preocupo. ¿No hay castigo? No interesa, no va a pasar nada. Esa es nuestra forma de ser, un promedio de nuestra población, ¿no? Si no hay castigo, no te preocupes. Si hay castigo, sí, preocúpate. Entonces, lo que sabemos es, si no aplican la normativa y hay un accidente fatal, o no se muere la persona, puedes irte a la cárcel. De hecho, que te vas a ir a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque si es claro que ha violado ciertas reglas,
se va a la cárcel. Entonces, en ese aspecto estamos viendo de que hay que tener en cuenta también lo que dice el Ministerio de Trabajo, hay que tener en cuenta lo que dice el Ministerio de Salud, hay que tener en cuenta lo que dice el Ministerio del Ambiente, hay que tener en cuenta lo que dice el Ministerio de la Producción. ¿Por qué la producción? Porque antes se fuera industrias, ¿no? Industria. MINCETUR, Comercio Exterior y Turismo. Entonces, industria, viceministerio de Industria, Ministerio de la Producción. Entonces, el Ministerio de Producción es la autoridad para hacer los reglamentos técnicos. Estamos hablando de reglamentos técnicos. Estamos hablando de normas técnicas. Estábamos hablando de código, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando sacamos el código, en la 2006, el primero que mandó un oficio reclamando y diciendo que en la brevedad, en el curso de 24 horas, 48 horas máximo, teníamos que entregarle tantas copias del código. Porque aparentemente el Ministerio de Justicia, al ver código, las únicas autoridades para hacer código somos nosotros, código penal y esa cosa. No, es Código Nacional de Electricidad. Porque ese es un nombre antiguo, que data de 1945, que así se tomó, ¿no? El primer Código Nacional de Electricidad se empezó a hacer en 1945 y se aprobó en 1955. En aquel entonces no existía el Ministerio de Energía y Minas. Entonces estamos hablando de los ministerios. ¿Por qué? Porque los ministerios, Poder Ejecutivo, son las autoridades. Entonces, en lo que es electricidad, lo que es minería, lo que es hidrocarburos, lo que es gas, Ministerio de Energía y Minas. Lo que es edificaciones, Ministerio de Vivienda. Lo que tiene que ver con el ser humano, Ministerio de Salud. Con lo que tiene que ver con el trabajador, Ministerio de Trabajo, ¿no? Lo que tiene que ver con las radiaciones, Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Correcto? Entonces, vamos viendo de que no es solamente el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tenemos que conocer INACAL, la página web de INACAL, ¿no? Las normas técnicas peruanas son elaboradas por INACAL, Instituto Nacional de Calidad. Y ese instituto es adscrito al Ministerio de la Producción. Antes era Indecopi. Entonces, Indecopi le retiraron la función de normalización, le retiraron la función de acreditación y certificación y le retiraron la función de metrología. Entonces, metrología está asociado a laboratorios, laboratorio está asociado a ensayos. Entonces, tenemos que ver una norma referente a la verificación de la instalación antes de la puesta en servicio, la verificación de la instalación eléctrica, verificación periódica. Hay normas técnicas al respecto. Entonces, vamos viendo que tenemos que hablar en base a normas, ¿no? Pero sin olvidar los conceptos, porque en las normas no está todo escrito. Entonces, antes de empezar a presentar algunas vistas, yo quería un poco para afianzar determinado concepto, ¿cuántos no son electricistas ni mecánicos electricistas? ¿Podrían levantar la mano? Los que no son electricistas ni mecánicos electricistas.